La noticia cayó en la vecindad como un meteorito. El señor Barriga, con una sonrisa que le llegaba a las orejas, y una corbata de moño de un verde fosforescente, sostenía un cheque tan grande que casi se doblaba por el medio. No era un chiste del Chavo. No era una de las estafas elaboradas del profesor Girafales. Era real. Habían ganado el primer lugar en el concurso anual de la vecindad más unida y ejemplar de la Ciudad de México, y el premio era un viaje con todos los gastos pagados a un destino exótico y sorprendente: Pyongyang, Corea del Norte. El Chavo, con la cara embadurnada de los restos de una torta de jamón, miró el cheque con los ojos como platos. La Chilindrina soltó una carcajada aguda y estridente, un sonido que rebotó en las paredes de la vecindad. Don Ramón, con su habitual cansancio, se encogió de hombros y murmuró: a ver si ahí no me cobran la renta. Doña Florinda se alisó el delantal y dijo con su tono más altivo: esperemos que en ese lugar tengan la decencia que no tienen aquí. El viaje fue una pesadilla silenciosa desde el momento en que pisaron el aeropuerto de Pyongyang. Los colores vivos de la vecindad, el amarillo de las paredes, el verde musgo del barril, el rosa chillón de los moños de la Chilindrina, contrastaban de forma brutal con el gris plomo del cielo, los edificios y las calles. Un guía, un hombre alto y delgado con un traje inmaculado, los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablaba un español perfecto, pero sus palabras eran mecánicas, como si las hubiera memorizado sin entenderlas. Se presentó como el camarada Kim. Bienvenidos a la República Popular Democrática de Corea. Nuestro pueblo los recibe con los brazos abiertos, dijo, y la ausencia de calidez en su voz era lo que más asustaba al Chavo. El silencio del lugar era un peso en el pecho, acostumbrado como estaba al bullicio de su vecindad. El primer día fue un espejismo de perfección. Edificios pulcros, calles sin baches, parques de un verde imposible donde las flores parecían de plástico. La gente caminaba en filas ordenadas, sin risas ruidosas, sin niños jugando a la pelota, sin los ruidos de la vida normal. La monotonía era tan absoluta que el Chavo comenzó a sentir que se ahogaba. Pero el segundo día, la fachada se agrietó, y la grieta fue causada, como siempre, por Kiko. Los habían llevado a una plaza enorme, dominada por una estatua gigantesca de uno de los líderes. El guía Kim les había dado una explicación interminable sobre la grandeza y la pureza del líder. Kiko, impaciente y con su habitual arrogancia, no aguantó más. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué aburrimiento! Mi mami dice que estas cosas son solo para lavarle el coco a la gente, y que yo soy más guapo que ese señor. Exclamó Kiko, haciendo su característico movimiento con las manos. Un silencio aterrador cayó sobre la plaza. No era el silencio de la soledad, sino el de la tensión. El guía Kim se quedó completamente inmóvil, su rostro una máscara de conmoción. La Chilindrina se cubrió la boca con las manos. Doña Florinda, pálida como un fantasma, jaló a Kiko del brazo. Kiko, cállate. Cállate. Susurró con desesperación. El guía los miró a todos, sus ojos fijos en Kiko. Es una falta de respeto inaceptable, dijo en voz baja. Debemos ir a la oficina para aclarar este malentendido. Sus palabras, aunque suaves, tenían el peso de una amenaza. Lo que siguió no fue una disculpa, sino una separación. Se llevaron a Kiko y a Doña Florinda primero. Es un procedimiento de seguridad, para su protección, explicó el guía Kim, pero sus ojos decían otra cosa. Don Ramón, el profesor Girafales, Doña Clotilde y la Chilindrina fueron llevados a un hotel distinto.
el señor Barriga y ñoño, a otro. Y el chavo, inexplicablemente, fue llevado solo a una habitación simple, con una cama dura y una ventana que daba a un muro de concreto. La soledad fue su castigo. Los días se fundieron en una pesadilla. La comida que le daban era insípida, y el único sonido que escuchaba era el eco de sus propios pensamientos. Extrañaba el grito de don Ramón, la risa de la Chilindrina, la voz cansada del profesor Girafales. El chavo, ahora encerrado en su habitación, se consumía en la soledad. El tiempo había dejado de ser una serie de mañanas, tardes y noches. Se había convertido en un único, interminable y gris momento. Su mente, acostumbrada al caos y la vida de la vecindad, estaba ahora vacía, una hoja en blanco que la desesperación empezaba a llenar con sombras. Una noche, cuando la penumbra era tan densa que no podía distinguir su propia mano, un sonido inusual rompió el silencio. Un susurro, tan débil que al principio creyó que era su imaginación. Pero se hizo más claro, y más nítido, proveniente de la pared. «Chavo, chavo», susurró la voz, con un timbre que le heló la sangre. Se pegó a la pared, con los ojos llenos de esperanza. «Chilindrina. Estás aquí». La voz rió, un sonido escalofriante y hueco, desprovisto de la alegría pícara de su amiga. «No, no soy yo, soy la voz de tu soledad. ¿Sabes dónde están todos? ¿Sabes lo que les está pasando?» El corazón del chavo latía como un tambor desbocado en su pecho. «No, ¿dónde?» La voz se hizo más oscura, más profunda, más cruel. A Kiko lo llevaron a una reeducación, le están enseñando a sonreír para el líder, a amar la perfección de aquí. Le están quitando todo lo que lo hacía Kiko. A doña Florinda le dijeron que él estaría mejor sin su influencia burguesa. A don Ramón le dijeron que si quería salir, tenía que trabajar. Y ahora trabaja 20 horas al día en una fábrica. ñoño y el señor Barriga están en un campo de trabajo, aprendiendo a no ser obesos. Dicen que la gordura es un símbolo de corrupción capitalista. El chavo se derrumbó, sollozando con la cara pegada a la pared, los gritos de angustia ahogados en su garganta. ¿Y la Chilindrina?, preguntó con la voz temblorosa, casi irreconocible. La voz se burló, un sonido seco y sin vida. A la Chilindrina, a ella le encantaron las reglas. La disciplina. La uniformidad. Ahora es una modelo para los niños de aquí. Les enseña a no ser imprudentes, a no reírse demasiado, a no ser como tú, chavo. Se ha convertido en una muñeca perfecta, sin alma. El chavo cayó al suelo, sollozando. La voz continuó, implacable, narrando el destino de los demás. El profesor Girafales, ahora enseña la historia de aquí. Una historia donde no hay don Ramón, ni doña Florinda, ni chavo. Una historia donde todos son iguales, perfectos, obedientes. Doña Clotilde, a ella la encerraron en un psiquiátrico. La bruja del 71º no era una bruja, pero aquí la brujería es una enfermedad mental que debe ser curada. El chavo se levantó de un salto y corrió a la puerta, jalando la perilla, golpeándola, arañándola. Pero la puerta era de metal, sin cerradura. «Nunca volverás a la vecindad, chavo», susurró la voz por última vez. «Aquí, tu barril no existe. Nadie te esperará para la torta de jamón. Aquí, la inocencia es una debilidad que debe ser erradicada». Y luego, el silencio. Un silencio denso y pesado. El chavo miró por la ventana, hacia el muro de concreto. Su reflejo era ahora el de un niño con los ojos grises, vacíos, desprovistos de su antigua chispa. Ya no era el chavo del 8. Era un fantasma más en una tierra de fantasmas.
A partir de esa noche, el chavo dejó de ser un simple espectador de su propia pesadilla para convertirse en un participante activo en un juego de supervivencia. Convencido de que sus amigos estaban sufriendo, y que las voces que escuchaba en la pared eran sus gritos ahogados, el chavo, con la desesperación de un animal acorralado, decidió actuar. Dejó de comer la comida insípida, la dejaba en un rincón de la habitación. Con las manos y las uñas rotas, comenzó a cavar un agujero en el suelo de madera. Era una tarea imposible, una locura, pero era lo único que le daba un propósito. Los guardias, que lo observaban por una pequeña rendija en la puerta, se reían. No entendían la determinación en los ojos de ese niño. Para ellos, era un simple juego. Una noche, cuando ya había logrado cavar un pequeño hueco en el suelo, la puerta se abrió. No era para la comida. Era el guía Kim. Lo miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El liderazgo ha notado tu resistencia. Es un comportamiento inútil. El guía Kim sacó un pequeño proyector. De la pared, surgió una imagen. Era la Chilindrina. Pero no era la Chilindrina que él conocía. Su cabello, antes despeinado, estaba perfectamente peinado. Su rostro, antes lleno de pecas, ahora estaba limpio. Su risa, antes una carcajada ruidosa, ahora era una sonrisa perfecta. En el video, la Chilindrina recitaba consignas sobre la importancia de la obediencia, sobre cómo la rebeldía es una enfermedad capitalista. El guía Kim le mostró más videos. Don Ramón, con la mirada vacía, sin su sombrero, sin su cigarrillo, moviendo la cabeza con ritmo mecánico en una fábrica. El profesor Girafales, sin su corbata de moño, sin su flor, dictando la historia de la nación. Y finalmente, Kiko. Kiko, sin sus cachetes inflados, sin su traje de marinero, sin su arrogancia. Kiko, de pie en un podio, recitando un poema sobre la grandeza del líder, con una sonrisa plástica y forzada. El chavo se derrumbó en el suelo. El guía Kim, con su voz mecánica, le dijo que el barril del chavo era un símbolo de su debilidad y que debía ser destruido. La historia detalla el momento en que los guardias entran en la habitación, rompen el barril, lo queman, y el chavo se queda solo. La historia del barril del chavo no fue un acto de crueldad sin sentido. Fue una ejecución simbólica. Los guardias, con sus rostros impasibles, entraron en la habitación del chavo, derribaron el barril, lo destrozaron con martillos y lo quemaron en el patio exterior. El chavo, inmóvil en el rincón de su habitación, miró por la ventana como el humo negro se elevaba hacia el cielo gris de Pyongyang, llevándose consigo el único símbolo de su hogar y su inocencia. El chavo sintió que una parte de él se quemaba. Ya no era el chavo del 8. Era solo un número. Su mente, antes llena de los ruidos de la Chilindrina, de los gritos de Don Ramón, de la voz de Doña Florinda, ahora estaba en silencio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. El chavo, ahora un joven silencioso, se convirtió en un fantasma en su propia vida. Los guardias lo observaban, lo filmaban. Era un experimento, un estudio sobre la naturaleza de la rebeldía infantil. Pero un día, sucedió algo que lo despertó de su letargo. Un nuevo grupo de turistas, ingenuos y llenos de esperanza, llegó a Pyongyang. Entre ellos, había una niña. La niña tenía el pelo revuelto, el rostro salpicado de pecas y un moño rosa. Era la Chilindrina. O al menos, lo que quedaba de ella. Se había convertido en una joven adoctrinada, con una sonrisa plástica y sin emoción.
El chavo la miró, y por primera vez en años, sintió algo. No era alegría, no era tristeza, era un profundo, helado vacío. La Chilindrina, la amiga de la infancia, la niña que compartía con él los juegos y las risas, ahora era un robot. Y él, el chavo, era un fantasma. En la plaza de Pyongyang, frente a la gigantesca estatua del líder, la Chilindrina recitó un poema sobre la grandeza de la nación, su voz una imitación perfecta de la de una máquina. El chavo, escondido en las sombras, la miró, y su corazón, que había estado muerto por años, volvió a latir. Pero no era un latido de vida. Era un latido de dolor. El chavo, que ya no podía llorar, sintió una lágrima tibia deslizarse por su mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de rabia, de impotencia, de desesperación. El chavo supo que su vecindad no era un lugar, era un recuerdo. Un recuerdo que había sido borrado. La vecindad del chavo no existía, solo quedaba la sombra de lo que fue. Y el chavo del 8, el niño inocente, era ahora un fantasma en un país que no conocía. Y el final es un regreso al inicio, pero ahora sin esperanza. El chavo ya no es un niño. Es un fantasma más en una tierra de fantasmas, donde la inocencia fue borrada.